Buenos días, hermanos. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Una vez más te pedimos, Señor, que nos digas eso que debemos hacer, Señor. Guíanos, Señor, en tu verdad. Guíanos cada día más hacia ti, solo hacia ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Nos dice John Hill: Saulo, temblando y temeroso de la luz, de la voz y de la aparición de Cristo, y especialmente de las últimas palabras pronunciadas, ahora estaba conmovido en el corazón, lleno de un sentimiento de pecado y cargado de culpa. Tenía terribles aprensiones de su estado y condición a causa de su maldad pasada y del curso presente del pecado en que se encontraba. Así, las personas bajo las primeras convicciones tiemblan a la vista de sus pecados, se levantan como otros taquis, se levantan como tantos otros fantasmas. Mirarlos fijamente a la cara y cargar sus conciencias con culpa, que ellos puedan ver los enjambres de corrupciones que llevan en sus carros, que entiendan que sin Cristo son una morada de demonios, un asidero de todo espíritu inmundo y una jaula de toda ave inmunda y odiosa, que puedan ver las maldiciones de una ley justa que amenaza con la condenación y la muerte en un juicio futuro, que sientan los temores de la ira divina y tiemblen a la voz y a la palabra de Dios, que infunde terror en los corazones malvados, que caiga como un martillo en el corazón, en esos corazones de piedra, para que los rompa en pecado y en pedazos, que se asombren de su propia maldad y vileza, de la cual antes no tenían ni idea. Que también puedan ver la misericordia y la paciencia de un Dios 3 veces santo, que los ha guiado por años y por años, que los ha llamado, que los ha exhortado para que vengan y no sean llevados al infierno en el castigo. Hermanos, que tiemblen a la luz alrededor de la cual ven sus pecados, la que les permite ver la plaga de sus propios corazones, la insuficiencia de su propia justicia, su estado perdido por naturaleza y la necesidad, la urgente necesidad de ser salvados por Cristo. Que vayan a las doctrinas del Evangelio en la medida en que tienen luz en ellas y en la persona de Cristo y en el amor de su Padre y en procurarles la salvación. Pablo, sigue diciendo John Hill, una vez consciente de la gravedad de su pecado, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le pusiesen para satisfacer el daño que había hecho, y por medio de la cual pudiera salvarse, porque todavía en ese momento estaba bajo el pacto de obras, como comúnmente lo están las personas bajo las primeras convicciones. Entonces el Señor le da la orden de entrar a la ciudad, donde se le diría lo que debía hacer y padecer por Cristo, pero no para obtener la salvación, porque recordemos que esta es un don de Dios, como les sería revelado por el Espíritu de Dios,
quien lo instruyó en las doctrinas y ordenanzas del Evangelio. Hermanos, sé que es una historia que hemos leído una y otra vez, pero volvamos al contexto de la cita. Vayamos a Hechos 9, 1 al 7. Recordemos quién era Pablo. Nos dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, ¿cuántos, como dice la Escritura, piensan que persiguiendo a los verdaderos cristianos prestan un servicio al Señor? Así como Saulo, cegado por una tradición de obras, perseguía a los justos, hoy los falsos creyentes, cegados por evangelios leudados, ponen su mirada inquisidora contra todos los que queremos ser fieles al Señor y a su evangelio. Recordemos cuántos miles murieron en las hogueras de la Inquisición y en las fauces del mal llamado Santo Oficio. Miremos por un momento la situación de Saulo. Creyéndose muy justo como todos los fariseos, iba en persecución de los cristianos, pero rodeado por un resplandor de luz del cielo, que no pudo ser otra cosa que la presencia directa del Señor. Decimos que la presencia directa porque sabemos que el Señor está en todas partes y escucha una voz que lo llama, y a esa orden responde. De una vez Él responde, ya sabe quién le va a estar hablando. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Mire todo lo que hizo la luz, un solo haz de luz que le cayó, y le responde: yo soy Jesús al que tú persigues. El Señor, al presentársele a Saulo, le enseña de una vez la gravedad de su pecado. Al perseguir a los fieles del Señor y prohibir que se predique el evangelio, ¿qué está haciendo Saulo? Está persiguiendo al mismo Señor. Y nos dice la Escritura: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él, temblando y temeroso. ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál era el motivo de su temblor y temor? Recordemos que el Señor le señaló directamente su pecado. No es difícil concluir que el resplandor y las palabras del Señor fueron ese haz de luz que le revelaron todos los pecados que Saulo había cometido, entre ellos el peor de todos, el perseguir a Cristo y a su evangelio. Cuando el Señor llama, cuando la luz del evangelio nos toca, lo primero que vemos es nuestra inmundicia, nuestro pecado. ¿Qué otra cosa podemos ver cuando nos acercamos a la luz admirable después de llevar una vida de pecado? Lo estamos diciendo antes de que llegáramos al evangelio. Sí, hermanos, cuando la luz del Señor nos iluminó y alumbró nuestro ser, cuando nos mostró lo que realmente éramos, no vimos otra cosa que nuestro pecado. No podemos negar
que antes nos veíamos a sí mismos como los fariseos se veían, blancos por fuera. No hemos robado, no hemos matado, no hemos violado, decíamos. Pero nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser estaba lleno de podredumbre. Esa es la obra de Cristo. Nos deja ver nuestros pecados, nos muestra la gravedad de ellos, nos deja ver cuánto le hemos ofendido, nos da conciencia de la gravedad de nuestras faltas, nos concede convicción de pecado y arrepentimiento para decirnos luego: ve al camino angosto y se te dirá qué hacer. Esta es la constante del Evangelio. La cruz, la luz de Cristo, permite ver el verdadero estado de nuestros espíritus y de nuestros corazones. Por eso, todos los profetas y el profeta de profetas, al predicar, señalaban directamente al corazón. Y como Natán decían: ese hombre eres tú. Por eso el Señor le dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A la samaritana le respondió: bien dices, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Para el corazón. A la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más. El profeta dijo a Saúl: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo a mis oídos. Acordémonos que Saúl había dicho: he obedecido la orden del Señor. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Y qué es eso que oigo? Le está diciendo: mentiroso, mire sus obras. ¿Y qué le dijo el Señor por medio del profeta Jeremías al pueblo? Le dijo: oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Pero yo te pregunto, hermano, ¿en verdad te has acercado a Cristo? ¿Ha resplandecido su luz en ti? ¿La luz te ha permitido ver la gravedad de tus pecados? Si es así, y si aún no lo hemos hecho, como Saulo, debemos temblar y temer ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios Santo, 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 y pidámosle perdón de corazón por la gravedad de nuestras faltas y de nuestros pecados. Pero amigo, siempre les hablamos a los amigos, quiero hacerte una advertencia. Si el evangelio que predican en tu iglesia, si cuando oras y lees la Biblia, no hay ninguna luz que te muestre la gravedad de tu pecado, que muestre la realidad de tu estado espiritual ante el Señor, huye de ese lugar y pídele al Señor que te alumbre la luz del verdadero evangelio. Pide con toda tu alma que seas derribado como Saulo, que tu orgullo sea quebrantado y que puedas escuchar la voz del Señor diciéndote: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amigos, no nos podemos engañar. Cuando andamos en pecados y delitos, nos hacemos enemigos de Cristo y como enemigos le perseguimos. ¿Cuánto más podrás decir o podemos decir de aquellos que se burlan del Señor y menosprecian, señalan y difaman a sus hijos? Claro que hay muchos que dicen que han escuchado el evangelio, que han oído la voz del Señor diciéndoles: ¿por qué me persigues? Y han ido a Él. Eso dice, pero continúan viviendo como antes. Esto nos indica que no han sido iluminados aún con su luz admirable, que la espada del evangelio no ha tocado sus corazones porque siguen viviendo en sus delitos y pecados.
Muchos dicen que han escuchado la voz del Evangelio, pero sin embargo vemos que no han sentido el más mínimo temblor ni temor por sus pecados. No han sentido el más mínimo dolor por haber ofendido con sus pecados a aquel que dio hasta la última gota de sangre en rescate por sus pecados, a aquel que sufrió el menosprecio y el oprobio para darnos vida eterna. Algunos podrán preguntar, ¿y cómo es posible que alguien diga que ha escuchado la voz de Cristo y sigan sus pecados y delitos? Las respuestas no son muy difíciles de buscar. Han sido llamados por el verdadero Cristo. Es decir, no han sido llamados por el verdadero Cristo. Es decir, no han ido al verdadero evangelio, sino que se han dejado de llenar de lisonjas, aquellas que ellos mismos han buscado. El verdadero evangelio, el verdadero Cristo nos mueve, nos tumba. El verdadero evangelio nos estremece y nos hace temblar y temer ante el juez justo. Temblamos y tememos porque, como se ha dicho, comprendemos la gravedad de nuestros pecados. Podemos ver nuestras inmundicias. Nos damos cuenta que no somos tan buenos como nos lo creíamos. Temblamos y tememos porque entendemos que nuestras obras de justicia propia eran tan solo trapos de inmundicia ante el Señor. Podríamos buscar más respuestas en la Escritura, y la Escritura siempre nos las da. Ahorita lo cantamos. Vayamos a Marcos 4, 2 al 9. Hay muchas explicaciones por las cuales la gente dice que ha escuchado la voz de Cristo, que ha sido iluminado, pero no han sido transformados. Dice la palabra del Señor: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero el mismo Señor les explicó la parábola. Pasemos a Marcos 4, 14 al 20. El Señor les dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escucharon la palabra, pero no fueron iluminados con la luz de Cristo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra.
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué clase de fruto es ese? Son frutos dignos de arrepentimiento, los que son transformados por la palabra del Señor. Como siempre que citamos esta porción de la Escritura, es necesario preguntar: hermano, amigo, ¿qué semilla eres tú? ¿Qué semilla eres tú? ¿La que cayó frente al camino? ¿La que cayó en pedregales? ¿La que cayó entre espinos? ¿O la que cayó en tierra fértil? ¿Cómo saber? La respuesta también es muy sencilla. El Señor nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Miremos cada uno, hermanos, nuestros frutos diarios. Mirémoslos, veámoslos a la luz de la Escritura y digamos qué clase de semilla somos. Si eres la que cayó en tierra fértil, entonces has llorado por tu pecado, has clamado al Señor por su perdón, aborreces el pecado, primeramente el tuyo y luego el de los demás. Si eres la que cayó en tierra fértil, entonces has declarado guerra a muerte a tus delitos y a tus pecados. Si eres la que cayó en tierra fértil, dices como el profeta: el celo por tu casa me consume. Si eres la que cayó en tierra fértil, dirás como Saulo, temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién es la semilla que cayó en tierra fértil? Hace de Cristo su Señor y su Salvador. Y todos los días y en todo momento pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dirá: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amigos, vamos a hablar a los amigos. Si aún no han hecho la pregunta al Señor, es necesario que la hagan una y otra vez. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y otra vez recuerden la respuesta que el Señor dio por medio del apóstol Pedro y de los otros apóstoles y de todos sus siervos. La respuesta es muy sencilla: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuchen con detenimiento la primera orden: arrepentidos. ¿Cómo se lo dijo el Señor a Saulo? A quien tú persigues. Hay que insistir en eso. Siempre apunta el corazón, siempre muestra el pecado. Le estaba diciendo a Saulo: examínese. Y nos dice hoy: examinémonos, miremos la gravedad de nuestros pecados. Y les llama a arrepentirse y a bautizarse. Aquí, hermanos, es necesario hacer una aclaración. En verdad, en esa época y en este caso para los judíos, hablar de la gravedad de los pecados era una redundancia. Usted está en pecado. De una vez entendían que estaban en maldad. Hoy nos toca decir: usted está en pecado y su pecado es grave. Usted es mentiroso, fornicario, y eso es grave. En esa época no era necesario la aclaración. ¿Cuál era el castigo a los fornicarios? Hermanos, el solo hecho de hablarles de arrepentimiento, es decir, de pecado, ya era una gran advertencia para ellos. Ellos sabían que la idolatría era una gran ofensa al Señor.
Sabían que la fornicación y el adulterio eran castigados con la muerte. Tenían claro que, como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Podríamos afirmar que lamentablemente y especialmente son estos últimos 70 años plagados de corrupción, humanismo, y cuando hablamos de humanismo no estamos hablando precisamente de misericordia con el otro, ¿no? Estos años plagados de psicología y de exceso de amor propio, en donde el pecado se ha comenzado a ver con liviandad. En esa época le decían fornicario y la gente entraba en pánico, mentiroso, mal hijo, y temblaban. Pero hoy se ve el pecado con liviandad y, como decimos, se ha normalizado y se han encallecido las conciencias, por lo cual nadie ve graves sus ofensas contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo. No estamos afirmando que antes no hubiera pecado. Desafortunadamente, este hace parte de la humanidad después de la caída. Estamos diciendo que nunca antes en la historia de la humanidad la gente había llamado bueno a lo malo y a lo malo bueno. Claro que siempre ha habido corrupción y maldad, desafortunadamente. El sometimiento de los pobres, la corrupción de los reyes y de los poderosos, y muy en especial del papado, son muestra de ello en toda la historia de la salvación. Los últimos 2000 años, la máxima corrupción. A pesar de que la Iglesia Católica desde sus inicios ha venido encalleciendo la conciencia desde que incorporó la idolatría y todas sus herejías a sus ritos, desde que la forma del Islam se inventó que matar el nombre de Dios, como lo hizo en las cruzadas, en la Inquisición, en la persecución a los judíos y a los verdaderos cristianos, a pesar de que hizo todo esto y decía que conducían al cielo, matar el nombre de Dios conducía al cielo, desde que se inventó el purgatorio y luego con las indulgencias como forma de expiar los pecados, como si el sacrificio del justo no hubiera sido suficiente y perfecto. A pesar de inventar otros caminos, a pesar de tantas herejías y engaños, no podemos negar que por lo menos, reconocían la importancia de la moral en algunos aspectos de la vida. A pesar de todas esas cosas corruptas, por lo menos el pueblo tenía la conciencia de moral. Pero hoy todo el mundo se cree bueno ante Dios. Aunque sean borrachos, mentirosos, adúlteros, ladrones, homosexuales, todos se creen buenos ante Dios. Por eso ya nadie pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no lo pregunta. Voy a volver a hacer un paréntesis. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el matar al otro se considera un derecho. El derecho al aborto que acaba de aprobar Francia. El derecho de matar al inocente. Es la mayor perversión jamás vista en la historia de la humanidad. Es que ni siquiera Hitler se atrevió a tanto. Han cambiado los campos de concentración y han comenzado de verdad el máximo genocidio de la historia. Amigos, la orden y por ende la respuesta siempre ha sido la misma. Arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento?
sino ver la gravedad de nuestros pecados, tomar conciencia que con nuestra forma de vivir habíamos ofendido a un Dios 3 veces santo. ¿Qué otra cosa es el arrepentimiento sino clamar por su perdón y pedirles que nos ayude a apartarnos de todo mal? Sea la oportunidad también para volver a mostrar una de las herejías de Roma y de otras falsas iglesias, pues la Escritura nos dice: arrepentidos y bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Entonces, miren el orden: la gente creía, se arrepentía y se bautizaba. Hay un Dios que ofendí. Se arrodillaban a pedirle perdón. Y cuando se veían ya perdonados, cuando el Señor los había hecho una nueva criatura, se bautizaban. El bautismo, como se ha explicado en otras oportunidades, era el anuncio público de la conversión. El anuncio público que se ha muerto al pecado, y por eso el bautismo era inmersión, y el Señor les concedía nueva vida. Segunda de Corintios nos dice, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde sacaron entonces el bautismo de niños? ¿De dónde lo sacaron? Si es necesario creer, arrepentirse y bautizarse, nos están diciendo que esto es un acto de conciencia, es una relación personal con Dios. Y entonces el bautismo es simplemente una especie de confirmación pública de la fe y una representación de haber nacido de nuevo. ¿Cómo puede ser esto en un niño que aún no tiene conciencia? Ni siquiera los grandecitos, que no tienen convicción de pecado. ¿Cómo le digo yo a un bebé de 3 meses que se arrepiente? ¿Y arrepentirse de qué? En otras falsas iglesias hacen algo similar, pero con los adultos. Le dicen que la persona se bautiza para ser miembro de la iglesia y para que sea limpiada de todo pecado. ¿Acaso el agua penetra hasta lo más profundo del corazón y del espíritu? No, amigos, no nos engañemos. Los ritos nos salvan. Amán, ¿se acuerdan de Amán? Hubiera podido sumergirse 50 veces en el Jordán o en los ríos de su tierra, que al decir de él eran mejores aguas que las que había en Israel. Pero si no hubiera tenido fe, el Señor no lo hubiera sanado de la lepra. Sí, él estaba esperando que saliera el profeta y hiciera algo muy especial. Y le dijeron, ¿y por qué no lo hace? Si el profeta lo dice es por algo. Y si un comandante de ejército se metió, es porque tenía fe. Las aguas no son mágicas ni milagrosas. Quien obra es el Señor. Por eso el bautismo es para el creyente verdadero, aquel que quiere purificarse externamente luego de que el Señor lo ha purificado internamente y lo ha limpiado por medio del sacrificio de Cristo y de la sangre redentora de todo pecado. Esa sangre, la única capaz de limpiarnos de todas nuestras maldades. Si fuéramos al Antiguo Testamento, vemos que los sumos sacerdotes, entre otras cosas, debían lavarse para entrar en el tabernáculo de reunión, y años después para entrar en el lugar santísimo. El agua era una simple referencia a la purificación, una alegoría a limpiarse de pecados.
pero sabían que el único que los limpiaba de pecados era el sacrificio. Podrían haberse lavado muchas veces en un mismo día, pero si por ejemplo era adúltero de corazón, o si en su mente maquinaba mal contra el otro, no era digno ante el Señor para entrar en el lugar santísimo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vayamos a Hechos 9, 13 al 18. Recordemos que lo primero que hizo Saulo fue levantarse e ir a la ciudad. No preguntó nada. A pesar de que estaba ciego en ese momento, se levantó y fue a la ciudad, es decir, obedeció. Entonces Ananías respondió. Ananías, para los que no saben, fue la persona que el Señor encargó de devolverle la vista a Saulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males, vea el pecado, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire todo lo que está diciendo que le va a mandar a hacer a Saulo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Creyó, tembló, tuvo temor por su pecado, se arrepintió y luego fue bautizado. Saulo debió entrar a la ciudad e ir a donde Ananías a que le quitara aquello que le impedía ver físicamente. La misma luz que había cegado sus ojos le había dado fe y convicción de pecado a su espíritu y le había permitido ver claramente las cosas celestiales. Hermanos, todos hemos sido derribados por el Señor. Su luz ha iluminado nuestras vidas. La luz ha resplandecido en nuestros corazones y en nuestro espíritu. El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, ha quitado las escamas de nuestros ojos. Ese amor por el pecado, las falsas doctrinas, las falsas filosofías, la falsa ciencia, todas esas escamas que nos impedían ver, y nos ha permitido ver claramente nuestra inmundicia y nuestro pecado. Nos ha permitido ver el mal que reina sobre la mundanalidad, y muchos hemos dicho después de eso como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta nos la dio el Señor, no solo a Saulo, sino también se la dijo a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Como el Evangelio es la única verdad, sigamos aprovechando esta santa palabra de Dios para ir dando definiciones y haciendo aclaraciones. Muy especialmente a los papistas, de quienes es necesario en primer lugar dejar muy claro que no somos hermanos separados. Porque quien divide es precisamente el Evangelio. Su palabra nos dice que serán separadas las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña. Y se es trigo o se es cizaña, se es cabra o se es oveja. Yo no me imagino una cabra llamando a la oveja, o la cizaña diciéndole medio hermano al trigo. No. Por eso el Señor las separa. Pero vayamos a las aclaraciones. La aclaración la vamos a hacer desde la descripción, por así decirlo, de quién es Saulo para el Señor, de quién va a ser Saulo. Definición que es extensiva a todos los hombres, desde el primer profeta hasta el último. ¿Qué dijo el Señor? Porque instrumento escogido me es este. Los siervos del Señor somos simplemente eso. Somos eso. Instrumentos escogidos. Claro que no podemos perder de vista que ser un instrumento escogido por y para Dios es la más alta honra que se le puede hacer a alguien. Es la más alta honra. Lucas 1, 46, 48 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Cuán misericordioso es el Señor? Que viendo nuestra bajeza nos escoge, nos limpia y como si fuera poco nos asigna maravillosas tareas. Por eso es necesario preguntarle a los papistas: ¿cuándo un instrumento se vuelve igual o más importante a su hacedor? Los instrumentos son nada frente a su hacedor. Los instrumentos son nada si no hay quien los use. Cada siervo del Señor es un instrumento para su gloria. Abraham, Moisés, Jacob, José, David, los profetas, María, los apóstoles y todos sus siervos somos tan solo instrumentos del único y verdadero Dios, del Dios justo y maravilloso. Hermanos, sí, vamos a decir que somos simples instrumentos, porque como dijimos, el Señor, al habernos escogido, pese a nuestra bajeza, nos ha exaltado, haciéndonos hijos suyos y dándonos salvación. Pero seguimos siendo sus siervos. Sus siervos. No solo nos rescató de nuestras inmundicias, sino que nos hace herederos y coherederos suyos. Nos quita nuestras ropas podridas y nos viste de trajes espléndidos. Para Él y solo para Él todo el poder, el honor y la gloria. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿En dónde nos compró? Aquí siempre nos acordamos de una prédica del hermano Marco. Acordémonos del término agorazo. Siendo simples esclavos, lo dio todo por nosotros y nos compró al más alto precio, al precio de su propia vida, al precio de su sangre. Para los vanidosos y los vanagloriosos es necesario hacer otras aclaraciones y precisiones.
tomando la representación del mercado de esclavos, el Señor no nos escogió precisamente del grupo de los más fuertes, de los más resistentes o de los más sabios. Por el contrario, el Señor en su misericordia fue por nosotros al patio de los sentenciados a muerte. Fue al patio de los moribundos, de los que estaban repletos de llagas, de los que estaban invadidos de la peor de las lepras, y de allá nos rescató. Que a nadie se le olvide de dónde fue rescatado. Pero los papistas han puesto por encima de este inmenso, justo y maravilloso Dios a los instrumentos que él usó para salvación. Enaltecieron a los siervos, a los esclavos comprados en el patio de los moribundos, para ponerlos sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosa tan lamentable y tan triste. Para ponerlos por encima de su Salvador. No imagino la profunda tristeza. No imagino el llanto amargo. Si María, si esa humilde mujer judía que fue bendecida por el Señor, viera el ídolo que han hecho de ella. Yo no imagino a María llorando. No imagino a cualquiera de los santos y los profetas llorando de indignación. Los instrumentos que el Señor usó para su plan de salvación, los papistas los convirtieron en instrumentos de perdición, en instrumentos de condenación. ¿Cuánto lo pervierte todo? Por eso María, Pablo, Pedro, Juan, Esteban y todos aquellos instrumentos de los cuales el Señor tuvo gran misericordia, serán los primeros que junto al Señor dicten sentencia final en contra de los idólatras, contra quienes se atrevieron a quitar la gloria al Dios misericordioso, justo, santo, 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 para dársela a sus humildes siervos. Mejor aún, a los ídolos que ellos hicieron de los siervos, de esos comprados en el agorazo. ¿Qué diría Pablo si viera una estatua representándolo a él? ¿Qué manifestaría aquel que dijo, refiriéndose a sus títulos, a su jerarquía, a su descendencia y a todo lo que era antes de Cristo? Aquel que dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El mismo que dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos una vez más la respuesta que el Señor dio a Ananías. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Hermanos, el Señor dice al fariseo de fariseos que debe renunciar a su sacerdocio y a todo su prestigio para llevar el evangelio a los gentiles. Para que lo entendamos mejor, digámoslo desde el punto de vista de los judíos ortodoxos, a los perros gentiles. Recordemos que los israelitas, y en este caso los judíos, tenían entre otras cosas prohibidas comer y entrar en casa de los gentiles. En la palabra de la época era abominación el trato cercano con los gentiles. Y el Señor, como ya se ha explicado en otras oportunidades, explica a Pablo a llevar el evangelio de Cristo a lo que para los ojos de ellos era lo peor de la sociedad en la época. Ese es el amor de Cristo. Pero también le asignan el trabajo de Moisés. ¿Cuántas excusas le dio Moisés al Señor para no ir ante Faraón? Pero también pensémoslo. Un siervo judío, un esclavo israelita para esa época, debía ir a hablar con el Faraón, con el máximo rey, a exigirle en el nombre de su Dios que le diera la libertad a sus hermanos. Le llevó y le dijo que llevara el evangelio a los reyes. Moisés fue a Faraón. Pablo llegará hasta la misma casa de César, en donde no pocos se convirtieron. Claro, sabemos que no pocos gobernantes han sido endurecidos por su pecado para no comprender el evangelio de la salvación. Todo indica que el rey que tuvo que enfrentar Pablo fue uno de los más perversos reyes de Roma. El tercer grupo a quien Pablo debía predicarles era a sus propios hermanos, a los hijos de Israel, entre quienes se encontraron los principales enemigos acérrimos del evangelio. Tenía que ir a predicarles a los más terribles. Pero también encontró gente noble y entendida como los de Berea. Algunos opinan que la historia es una especie de espiral, en donde cambian los tiempos, los personajes, pero las dificultades, es decir, los pecados, siguen siendo los mismos. En ese momento, nadie se opuso con más fiereza al Evangelio de Cristo que quienes por su conocimiento de las Escrituras debieron haber sido los primeros en convertirse: los sacerdotes y los maestros de la ley. Hoy, como se ha comentado una y otra vez, los que más se oponen a la sana doctrina son aquellos que también se hacen llamar cristianos, entre los cuales hay algunos con mucho conocimiento de las Escrituras. Lamentablemente hay algunos que tienen mucho conocimiento de las Escrituras y otros que tan solo van detrás de sus propios vientres. El común denominador entre unos y otros es que ninguno ha querido negarse a sí mismo y mucho menos han querido tomar la cruz para seguir al Señor. Se han quedado en sus vanidades y en sus tradiciones. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, en verdad, a conciencia, ¿alguna vez le hemos preguntado esto al Señor? ¿Alguna vez de corazón le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? También es necesario que nos preguntemos
una y otra vez. Hemos temblado y temido ante el Señor por nuestros pecados. Hemos temblado de verdad. Hemos temido. Hemos puesto ante el Señor los pecados de nuestra vida pasada. Hemos temblado de dolor y de vergüenza por haber afrentado al Señor de esa forma. Tenemos claro que fueron nuestros pecados por los que el Señor pagó tal afrenta. Y fueron estos mismos los que hicieron que el Padre descargara toda la ira contra el Hijo. Si bien, hermanos, sabemos que no somos practicantes del pecado, cuando hemos pecado, hemos ido al Señor en temblor y temor. Hemos dicho, perdón, Señor. O como los impíos hemos dicho, disculpe. Porque eso hace el impío. No llora, no clama, no tiembla, no teme ante el Señor. ¿Qué pensamos en nuestro corazón cuando el Señor, al igual que Saulo, nos dice o dice acerca de nosotros? Porque yo te mostraré cuánto te es necesario de padecer por mi nombre. ¿Estamos dispuestos a padecer algo por el nombre del Señor? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Qué creemos que quiere el Señor que nosotros hagamos? Ya lo hemos dado, ya lo hemos dicho desde la Escritura. Pero en la misma Escritura, digámoslo de otras formas. Ya hemos hablado del arrepentimiento, ya hemos hablado de llorar por nuestro pecado, ya hemos hablado de todo eso. ¿Qué más nos dice la Escritura? Vayamos a Juan 14, 1 al 4. Vamos a leer varias citas de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos dice la palabra del Señor en Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Miren, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor nos ha mostrado el camino. Devolvamos un poquito a Juan 11:25. Juan 11:25. Nos dice la palabra del Señor. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Devolvámonos un poquito más. Juan 3:36. Todo esto es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vayámonos al Antiguo Testamento. Jeremías 3:13. Jeremías 3:13. Mire lo que les dice el Señor. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová.
Vayámonos casi al fin del Nuevo Testamento. Santiago 4, 8 al 10. Nos dice el Señor, Santiago 4, 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Qué quiere que el Señor que hagamos nosotros? Que creamos en Cristo y en su Evangelio para el perdón de pecados y la salvación eterna. Que creamos que el Padre es en el Hijo y el Hijo en el Padre. Pero también quiere que hagamos otra cosa. Sed santos porque yo soy santo. Quiere que seamos como Él, que vivamos con Él y para Él, para que recibamos todas las cosas maravillosas que ha dispuesto en el cielo para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Como dice el libro de Romanos, para darnos vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El Señor quiere darnos todo el bien que ha guardado para quienes lo aman en su eterna misericordia, en amor y en bondad. Pero como el Señor quiere que todos se salven, el problema es que los hombres por amor a sus pecados no quieren ir al Señor. Pero el Señor, como dice su palabra, quiere que todos se salven. Por eso quiere otra cosa. Nos asignó una tarea. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la fundación del mundo. Amén. La salvación es el más maravilloso y valioso regalo que solo Dios nos puede dar. Y entre todas sus hermosas bondades conlleva, tiene ese gran deseo que también pone el Señor en nuestro corazón de querer que muchos lo alcancen. Así es el eterno amor de Dios para quienes queremos ser fieles a Él y quiere que lo demos a los demás. Ese amor que describe la Biblia, ese único amor que nos describe, cuando nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién más es ejemplo de un amor total e incondicional sino Cristo? Él es nuestro ejemplo de un amor total e incondicional. ¿Quién más es ejemplo del amor perfecto sino aquel que lo entregó todo, hasta su propia vida, para salvarnos de la condenación eterna? Su gracia es tan perfecta que hace que todo aquel que la recibe la quiera
compartir. La quiere llevar a todos sus conocidos, a todos sus allegados e incluso a todos los extraños. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Por eso no es un amor envidioso. Por el contrario, es el amor más caritativo que existe. Es un amor tan especial que se quiere compartir con todos, como se decía, con propios y con extraños. Esa es la gran comisión que nos dio el Señor. Más que una orden, es como una especie de deber que se hace con el mayor gusto. Es esa tarea que nos ponen, que nos llena el corazón, que nos alegra, que nos motiva a seguir adelante. Es como el que es sanado de una terrible, cruel e incurable enfermedad. Estábamos con la lepra más terrible y nos sanan y nos dan una medicina. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Llevarle el remedio a todos los enfermos. Por eso no hay un verdadero cristiano que no esté predicando, que no predique, como lo dice la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo, a tiempo y fuera de tiempo. No, ahorita no es prudente. No hay prudencia en el Evangelio. No hay prudencia cuando vemos que alguien que se está muriendo y no le llevemos el remedio a tiempo. Eso es todo lo contrario. Hermanos, sigamos con la alegoría del remedio. No existe cristiano verdadero que no quiera compartir la medicina con los otros enfermos, pero la medicina pura. La medicina pura. El verdadero evangelio sabe que el mínimo diluyente o diluyente que se le agregue hace que el remedio pierda su eficiencia. Como los fármacos de hoy, que solo sirven para aliviar los síntomas, mientras la enfermedad se reproduce por dentro de la forma más terrible, llevando finalmente a la muerte. Así son los evangelios leudados. Alivianan las conciencias para llevar al autoengaño y luego a la más densa oscuridad. Y mire, hemos dicho autoengaño. Alguien puede decir que no he engañado. No hay engañado que haya sido engañado sin que él no quisiera. ¿Por qué somos engañados? Por nuestros pecados y delitos. En nuestros pecados y delitos, por eso uno habla de autoengaño. Todo el mundo sabe que solo hay un Dios verdadero, pero en sus pecados quiere adorar lo que no es Dios. Hermanos, desafortunadamente, muchos han salido a vender remedios adulterados que hacen que las personas pierdan su dinero, encallezcan la conciencia y su fin sea la condenación eterna. Por eso el verdadero creyente no solo se convierte en un predicador permanente, sino en un guerrero de la sana doctrina, en un soldado del evangelio que combate contra toda mentira y engaño. No puedo predicar el verdadero evangelio si no combato el falso evangelio. El verdadero cristiano, desde la palabra del Señor, no admite la más mínima adulteración, pues comprende plenamente la advertencia del Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. El verdadero cristiano obedece al pie de la letra los mandamientos y mandatos que nos da el Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué más debemos hacer? Vayamos a Judas. Judas 1:3. Nos dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Como se ha venido anotando, por orden del Señor, el verdadero creyente combate permanentemente contra toda falsa doctrina, contra toda mentira, contra todo evangelio leudado y contra toda herejía. El verdadero creyente es un soldado infatigable que denuncia toda falsedad, que no quiere que nadie se pierda en el error y que conoce las graves consecuencias del evangelio adulterado, leudado y falsificado. Hermanos, el verdadero cristiano pregunta al Señor, obedece al Señor y lo da todo por Él. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, volvemos a preguntarte: ¿ya preguntaste al Señor lo que debes hacer? ¿Ya entraste a la ciudad? ¿Ya entraste al camino angosto a revisar y a vivir una y otra de las indicaciones que te llevan hasta la puerta estrecha? Hermano, ¿ya has padecido por el evangelio? Ya puedes decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya no podemos decir. Si no lo podemos decir, salgamos de aquí a preguntarle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias por tu verdad, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, te clamamos, Señor, háblanos, Padre Santo. Dinos, Señor, lo que debemos hacer. Pon, Señor, tu espíritu en el nuestro cuerpo, Señor. Danos, Señor, valor. Señor, ayúdanos a ser soldados tuyos, Señor. Soldados de tu evangelio, Padre. Que podamos decir como Pablo, que hemos dado la buena batalla. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.